Libro José, un líder excepcional. Capítulo 2. El líder productivo en cualquier circunstancia. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Génesis 39:2. Una madre y sus dos hijas vivían una vida relativamente cómoda. Tenían una buena vivienda con todas las comodidades necesarias, 2 automóviles y dinero suficiente en el banco para vivir de forma holgada. De repente el esposo comenzó a hacer malos negocios y además empezó a tener una aventura con otra mujer abandonando a su familia. Como era de esperarse, perdieron la casa y todo cuanto tenían. Por ello, la iglesia tuvo que ayudarlas para que pudieran encontrar un lugar donde vivir mientras volvían a rehacer su vida. Un sábado por la mañana vi a aquella esposa abandonada dirigiendo el servicio de canto antes de comenzar el culto y me pregunté, ¿cómo es capaz de hacerlo ante tantas adversidades? José era un hijo consentido por su padre. La túnica de diversos colores confeccionada de manera especial para él era un reflejo de ello. No obstante, de la noche a la mañana toda su vida cambió. De repente se encontró a merced de sus hermanos que por envidia y celos no tuvieron piedad. Algunos intentaron matarlo, pero al final decidieron echarlo en una cisterna para luego decidir su suerte. Un giro repentino de la vida. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de José mientras se encontraba en aquella cisterna fría? Sus hermanos comenzaron a ejecutar sus planes malévolos contra él al verlo llegar de lejos. Lo que le pasó fue algo espantoso, aunque no es muy frecuente que algo tan horrible provenga de la misma sangre, sigue sucediendo. Por lo visto, los hermanos de José estaban preocupados por el futuro. Sus sueños les tenían intrigados. No aceptaban la idea de que un día ellos estuvieran por debajo de él y mucho menos bajo sus órdenes. Creyéndose superiores, comenzaron a mostrar sus músculos y a demostrar quién era quién, pero los planes de Dios son más poderosos que los de los seres humanos. Como señalamos, la envidia, los celos y el rencor hicieron que el joven tuviera que enfrentar las más cruentas de las pruebas que un ser humano pueda soportar. Su intención era matarlo, pero cuando Dios tiene un plan para sus hijos, tarde o temprano lo cumplirá, no importa por las pruebas que tenga que pasar. Nadie puede impedir que se cumplan los sueños de un hijo fiel de Dios. La historia bíblica cuenta que el joven fue sacado de la cisterna y vendido como esclavo a un grupo de mercaderes ismaelitas que se dirigían con su caravana a Egipto a vender su mercadería. Ellen G. White comenta que de lejos José pudo ver las colinas donde estaba la tienda de su padre y con pesar presintió la amargura que sentiría su progenitor cuando no debiera llegar. Desde su niñez, el joven había escuchado a su padre hablar sobre la forma especial en la que Dios había conducido su vida, sobre aquellos inolvidables encuentros que había tenido con Dios y cómo sus ángeles le habían prodigado su protección durante todo su peregrinar. Sin embargo, ahora se encontraba abandonado y solo. Era un esclavo al que conducían a una tierra extraña. No obstante, José tomó la decisión de aferrarse al Dios de su padre y de prometerle ser fiel a pesar de las circunstancias. De esa manera oró para que el guardián de Israel estuviera con él en aquella tierra extraña. Esclavo en tierra extranjera. Al llegar a Egipto sería vendido al mejor postor, que haría de él lo que mejor le pareciera. ¿Qué experiencia tan difícil tuvo que vivir José? Estaba en una cultura totalmente desconocida, con un sistema de adoración diferente al suyo y sabiendo que no tenía opciones para escoger. En aquella época, ser esclavo era más temido que estar muerto. Sin embargo, el curso de su historia cambiaría para bien y como señalan las escrituras, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Génesis 39:2. En el mercado de esclavos fue vendido como una mercancía. ¡Qué situación tan difícil! Los que vivimos en libertad no podemos ni imaginarnos esa escena. Si eso ocurriera hoy, las redes sociales de inmediato se llenarían de semejante noticia y generarían miles o quizás millones de comentarios, pero en aquel entonces era una transacción normal.
Aquel día llegó al mercado de esclavos un alto dignatario egipcio llamado Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón. Este funcionario se interesó en comprar al esclavo más joven del grupo. De esa manera, José pasó a formar parte de su propiedad. Así comenzó su vida en aquella nación desconocida, solo, sin familia, sin amigos y sin nadie que pudiera tenderle una mano. No obstante, Dios guiaba sus pasos y en poco tiempo este esclavo se ganó la confianza de su señor, que poco a poco le fue asignando mayores responsabilidades. La excelencia y el trabajo rinden frutos. José se propuso ser excelente en su trabajo, pero ¿crees que es posible ser eficiente en circunstancias adversas? José se propuso ser fiel a Dios y leal a su amo. Se integró en sus actividades rutinarias con la intención de hacer prosperar aquella casa, y se aseguró de que nadie tuviera que reprocharle ninguna falta en su trabajo. En la casa de su padre adquirió ciertos principios guiadores que le permitirían hacer lo correcto aún en medio de la adversidad. La influencia negativa de sus hermanos no afectó su integridad y lealtad a Dios. Ahora en Egipto pondría en práctica las enseñanzas de su padre. En ese sentido, cabe destacar que la enseñanza educativa del hogar trasciende al círculo escolar. En el hogar se aprenden hábitos, se desarrollan costumbres, comportamientos y actitudes que moldean al ser humano a través de toda su vida. Por eso, siempre se ha dicho que la primera escuela comienza en la casa. Cuando un niño llega a la escuela, los maestros de inmediato se hacen una idea sobre el tipo de aprendizaje que está adquiriendo en el hogar por su comportamiento. Por ello, la autora Rodríguez Triana establece que uno de los retos que tiene la escuela es conocer el entorno familiar de sus alumnos para proyectarlos de manera positiva en sus competencias académicas y formativas. Al lado de su padre, José adquirió la mejor educación, asimiló principios y valores, aprendió a temer a Dios y a obedecer su ley, a respetar la propiedad ajena y a hacer lo correcto cuando todo a su alrededor hacían lo contrario. Esas enseñanzas le sirvieron de base para ser una persona de bien y ganarse el respeto y la admiración de todos aquellos con quienes se relacionaba. Su biografía nos presenta un testimonio vivo de una persona correcta en todo momento de su vida. Su llegada a la casa de Potifar trajo gran bendición y prosperidad al jefe de la guardia del faraón. La Biblia dice que todo cuanto tocaba, Jehová lo hacía prosperar. Eso no fue fruto de la casualidad. Se requirió de su parte laboriosidad, dedicación y empeño en todo cuanto hacía. Qué buen ejemplo para los jóvenes de hoy. Muchos están esperando que ocurra un milagro en su vida sin hacer nada al respecto. Estoy seguro de que José también esperaba ese milagro, pero mientras esperaba pacientemente hacía lo necesario para cumplir con sus obligaciones. Los buenos líderes son productivos incluso en la adversidad. En más de una ocasión hemos visto personas reconocidas como grandes líderes que pasan por alguna institución en la que pueden estar durante muchos años, dando vueltas en la misma dirección sin que nada ocurra. Y muchas veces cuando tienen que irse, la dejan peor de lo que la encontraron. Este tipo de líderes, en vez de construir, destruyen. Eso también puede ocurrir en el ministerio. Cuando a un pastor le entregan un número de congregaciones con cierta cantidad de miembros y a su salida deja el distrito con menos feligreses y menos congregaciones de las que recibió. Asimismo, esto puede suceder en otros ámbitos de liderazgo donde muchos en vez de construir, destruyen. Me llama poderosamente la atención un reporte que leí en un periódico de circulación local sobre un pelotero regular que en la postemporada de béisbol de Grandes Ligas del 2020 fue relegado a la banca. En una entrevista que dio en un programa de deportes se quejaba del entrenador por esta supuesta mala decisión. Luego le preguntaron al gerente general del equipo sobre el comentario del pelotero, a lo que éste respondió: "Si no quiero estar en la banca, tiene que producir". José era un líder productivo. Las circunstancias adversas no fueron motivos para disminuir su rendimiento. Excusas tenía de sobras para no obrar bien, pero fue capaz de sobreponerse a las circunstancias y avanzar con la ayuda de Dios. Donde quiera había algo torcido, lo enderezaba. Su influencia en sus compañeros fue tan poderosa que seguían sus instrucciones al pie de la letra.
De otra manera no hubieran tenido éxito, porque nunca los líderes podrán hacer el trabajo solos. Necesitan de alguien que comparta su visión y los acompañe en sus planes y proyectos. Los buenos líderes están llamados a hacer cambios radicales en el lugar que les toca dirigir. Las personas deben sentir la atmósfera del cielo en todo cuanto hacen. Los colaboradores deben sentir que trabajan con alguien en quien se puede confiar, alguien que está dispuesto a ayudarles cuando sea necesario, alguien que trabaja para el bien común y la prosperidad de todos en el lugar donde le ha tocado servir. En el pasillo de una institución importante, a una empleada se le escuchó decir una mañana: "Este lugar no me importa nada, solo trabajo por el salario que me pagan". Poco después fue llamada a la oficina de recursos humanos para entregarle su carta de despido. Hoy día, las organizaciones están contratando personal que les garantice bienestar y prosperidad, no aquellos que hacen su labor de manera desorganizada y con el menor cuidado posible. Los líderes deben inspirar a los demás a seguir su ejemplo, deben ser grandes motivadores. Viajando de Miami a Santo Domingo, venía conversando con un compañero de trabajo sobre algunos cambios que queríamos hacer en una importante institución de la iglesia. Nos pasamos casi todo el tiempo del vuelo evaluando alternativas que nos permitieran hacerla más autosostenible. Al salir del avión, una dama que estaba sentada en un asiento detrás del nuestro me preguntó si cierta empleada trabajaba en nuestra organización. Al obtener una respuesta afirmativa, me comentó que también habían tenido una relación laboral con ella y había demandado a su empresa, así que nos aconsejó que tuviéramos mucho cuidado para que no nos ocurriera lo mismo. La buena fama se expande, pero la mala se propaga con mayor facilidad. ¿Cómo transformar el ambiente? Un buen empleado se destaca del resto de sus compañeros. Trabaja en la empresa como si fuera suya. Por ello, le duele todo lo negativo que gire a su alrededor. Existen empleados que no son capaces de hacer ni siquiera el más mínimo esfuerzo para lograr que la institución donde trabajan progrese, y cuando son despedidos, se defienden señalando sus grandes dotes y la pérdida y el gran vacío que dejaron. No obstante, resulta que a su salida no crean ningún impacto negativo. Al contrario, resulta en bendición. A diferencia de lo dicho anteriormente, un empleado excelente tiene la capacidad de revolucionar todo su entorno y trabaja para el desarrollo y crecimiento de la organización. Este tipo de empleado es amado por sus superiores, ya que logra alcanzar metas inimaginables. Como resultado de su labor destacada, este tipo de empleado es de los que se consiguen los mejores ascensos, lo que les permite devengar buenos salarios e incentivos a menudo por encima del de sus compañeros. Resulta difícil introducir cambios cuando todo se ha estado haciendo de la misma manera durante mucho tiempo. Recuerdo que al llegar a una de nuestras instituciones descubrimos que algunos registros de activos fijos se estaban haciendo de forma incorrecta en la contabilidad. Por ello, se dieron las instrucciones correspondientes para que se corrigiera dicha práctica, pero todo seguía igual. De frente nos aseguraban que todo se iba a corregir, y cuando salíamos de la oficina hacían caso omiso. Al final, fue necesario tomar decisiones más serias para poder resolver la situación. La gente se resiste al cambio. Esto se produce a menudo cuando sienten que lo que están haciendo es lo correcto, o que el nuevo planteamiento viene como fruto de una imposición. Es en este último punto donde se pone a prueba la sabiduría del líder, que debe aprender a lidiar con los diferentes tipos de temperamentos que existen en las instituciones como también en la iglesia. La gente debe sentir que el líder ha venido a añadirle valor a la empresa, que la intención es crecer juntos y buscar el bien común. Si los colaboradores sienten esto, estarán dispuestos a apoyar todas las iniciativas que se lleven a cabo. Sin embargo, si a pesar de todo algunos no están dispuestos a colaborar, se requerirá hacer los ajustes que sean necesarios. El ejemplo de José nos demuestra que no hay excusas para realizar un trabajo mediocre, aun en las circunstancias más adversas. Hoy en día existe la preocupación por prestar atención al ambiente laboral, porque este es un factor determinante en el rendimiento de los trabajadores para el logro de las metas. Pero ya sea que nos encontremos en un ambiente cómodo o en otro con menos condiciones físicas o ambientales,
debemos tratar de dar lo mejor de nosotros. Al final, el trabajo que hagamos con entrega y dedicación tendrá su recompensa. Estuve viendo una serie de la vida de José en Egipto y me llamó la atención cómo escenificaron el jardín de la casa de Potifar. El aspecto era deprimente, las plantas estaban secas y el panorama no era el mejor. Sin embargo, a medida que José fue echando agua a las flores y los arbustos, todo comenzó a cambiar y al cabo de un tiempo el jardín quedó hermoso. A estas alturas quisiera preguntarte, ¿qué has logrado en tu entorno como resultado de tu trabajo? ¿Cuáles son los cambios positivos que has logrado mediante tus acciones? Las respuestas a estas preguntas demostrarán la calidad de tu liderazgo. José no fue segundo de nadie. Su capacidad lo colocaba por encima de todos y su trabajo era reconocido por sus superiores al igual que por sus compañeros. Ojalá que el legado de José le sirva a todos los jóvenes y líderes de hoy para que por donde quiera que pasen sean capaces de dejar huellas indelebles que trasciendan a otras generaciones y sus vidas sean un testimonio vivo de personas íntegras y con valores que perduren hasta la eternidad. Reflexión. Se dice que no es posible ser productivos cuando nos encontramos en circunstancias hostiles. En esos momentos en los que las condiciones laborales no son las más adecuadas, el pago no se corresponde con las expectativas o somos víctimas de abuso o maltrato, por lo general la producción tiende a disminuir. No obstante, en José se cumplieron todas estas condiciones y a pesar de ello, demostró entrega, coraje y una capacidad para producir resultados fuera de serie. Los líderes exitosos ven más allá de las circunstancias, son optimistas. No miran lo que está delante de sus ojos, sino que se proyectan hacia el porvenir. Creen que Dios peleará sus batallas y que al final vencerán.